a Camacho, e incluso a la ex procuradora y a todo el mundo. Saludos República Dominicana, Universo, feliz y contento de estar una vez más nuevamente con ustedes, amables televidentes y de las redes sociales. Como es de costumbre, su anfitrión, licenciado Eddie Montero, para darle lo mejor del contenido de su programa Impacto Semanal, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y desde luego queremos iniciar uniéndonos a esa cadena de dolor que ha manifestado el ambiente periodístico de la República Dominicana con la pérdida, por la pérdida de ese periodista que se destacó en el ámbito de la crónica de la fotografía, Franklin Guerrero, el cual laboró por mucho tiempo con esa destacada periodista Nuria Piera, y se hizo muy popular Franklin porque se destacó mucho en lo que fue innovador, en lo que es el periodismo de la fotocrónica, y cada foto que él tomaba en esos eventos, específicamente en esas manifestaciones que se destacaban, como los eventos políticos, cuando fueron sometidos esos políticos, esos funcionarios, él le daba como un sensacionalismo, le daba como un sello propio. Así que desde aquí, en una ocasión nos tratamos, debo decir, en una ocasión compartimos, él y yo hace un tiempito, hace mucho que no lo veía, pero él era una persona recto, rígido, pero también era muy simpático, un ciudadano de buen trato. Así que desde aquí, nuestro más sentida condolencia a los familiares del querido amigo y colega periodista Franklin Guerrero. Y como siempre, el espectáculo tiene que seguir. Señores, quiero, siguiendo en el ámbito nacional, destacar lo que ha sido ese accidente bastante extraño de esa aeronave, Gulfstream 220 Gulfstream, que se estrelló en el aeropuerto de La Romana. Desde luego ese ha sido un hecho que ha resaltado mucho en los medios de comunicación, porque poca vez se da el hecho de que una aeronave que al parecer pretendieron hacer un aterrizaje de emergencia en ese aeropuerto y no pudieron terminar la maniobra al momento de hacerlo. El Boeing, el Gulfstream 220, prendió en llama a la hora de aterrizar y quedaron calcinados tanto el piloto como el copiloto, y la aeronave, bueno, pues ya quedará para historia. Debo decir, una aeronave de matrícula 2004, es decir, que todavía estaba era una aeronave que tenía todavía le quedaban unos años de vida útil, porque a las aeronaves normalmente le dan, depende de su fabricación, pero este tipo de aeronave entre 30 a 35 años de vida, es decir, que todavía le quedaban unos cuantos años de vida útil a esa aeronave, porque estamos hablando que de fabricación del 2004 hasta la fecha que estamos en el 2026, apenas 12 años, que de hecho quiero decir que se veía en muy buena condición. También ha resaltado, desde luego, ha resaltado en los medios de comunicación que la misma se dirigía hacia Tesa con la finalidad de transportar al ex pelotero de Grandes Ligas y su familia, Yadiel Molina. De verdad que ahora le toca a las autoridades hacer las investigaciones del lugar, que de hecho ya le están haciendo, y veremos cuál es el resultado arrojará dicha investigación. En otro ámbito nacional, quiero destacar que
En el fin de semana pasado, específicamente el viernes, un tribunal del Distrito Nacional le dio auto de apertura a juicio al caso de corrupción, al expediente por corrupción de Jochi Gómez y Hugo Vera, es decir, de Jochi Gómez Canaán y Hugo Vera. Ese es un caso que la República Dominicana se mantiene a tanto porque es un caso que cuando sucedió acaparó la atención de todos los ciudadanos y por el hecho de las figuras que están envueltas. Jochi es un personaje, Jochi Gómez, cuyo nombre es... quiero decir que Jochi Gómez decía que es un personaje muy controversial, ya había tenido hijo de ese destacado periodista Guillermo Gómez, el cual conduce uno de los programas más longevos que tiene la televisión dominicana, Aeromundo. Pero decía que Jochi Gómez es un personaje ya un tanto controversial y que había estado envuelto José Ángel Gómez Canaán, alias Jochi Gómez. José Ángel Canaán, alias Jochi Gómez, es un personaje controversial. Decía que ya se hubiese visto envuelto anteriormente en otros hechos de acusación, en este caso por espionaje y por delitos cibernéticos, específicamente en el último mandato de Leonel Fernández. Para eso del 2010, a los amables televidentes de las redes sociales, pero gran parte, recuerdo como ahora el aparataje que hubo cuando un helicóptero aterrizó en la residencia del señor, del padre de Jochi Gómez, y lo apresaron y cosas. Eso, el señor Gómez, es decir, que eso fue un aparataje para la época, ya que se decía que él mismo había espionado para la fecha era la primera dama y el propio Leonel Fernández y cosas. Pero de Hugo Vera quiero decir que Hugo Vera resultó siendo una gran decepción para la población dominicana. Ay, señores, Hugo Vera era como una especie de prospecto que había sido sindicado con las 5 herramientas. Ustedes saben que en Grandes Ligas, cuando hay un prospecto bueno, que corre, apara, batea, tiene buen brazo, los indican, es decir, como un prospecto que tiene las 5 herramientas. Tal fue el caso de ese pelotero de San Cristóbal llamado Raúl Mondesi, que en su momento era un prospectazo cuando pertenecía específicamente al equipo de Toronto, el cual gozaba de todas las herramientas. Raúl Mondesi bateaba, aparaba, corría, tenía velocidad. Pero ¿qué pasó con Raúl Mondesi? Luego que Raúl Mondesi fue adquirido por el equipo de Los Ángeles Dodgers, Raúl Mondesi llegó a Los Ángeles, una ciudad, ya usted sabe, ahí mismo es que está, ahí es que está Las Vegas, por ahí, que es la ciudad del pecado, Los Ángeles, California, ahí es que están, y Hollywood, toda esa cosa que cuando una persona llega ahí, si no tiene el cerebro muy bien puesto, se pierde fácilmente, porque por ahí es que están todos esos sitios de diversiones, nocturnos y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Raúl Mondesi se dedicó a llevar una vida callejera, sin descanso, sin demora. Cuando salía de los juegos,
se iba para esa discoteca de Los Ángeles, por ahí a, a canear, se descuidó del deporte que lo había llevado a la fama y a ser una celebridad. Entonces, ¿qué sucede? Ahí fue descendiendo hasta que tuvo que abandonar las grandes ligas a una edad bastante joven y no llenó las expectativas, no llenó las expectativas que el público, que el pueblo dominicano y los Estados Unidos también, y las crónicas del deporte, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tenía de él, porque se descuidó y se desvió del propósito. Entonces, hago esa aclaración, porque estoy comparando el caso de Hugo Veras con el caso de Raúl Mondesi en diferentes especies. Eso mismo era a la sazón ese joven dominicano Hugo Veras, quien se destacó en los medios de comunicación a raíz de que comenzó a participar en televisión a principios de los años 2000, con su tío, el señor Freddy Vera Goico, que todos sabemos que Freddy Vera Goico ha sido uno de los cómicos, de los personajes más respetados de la República Dominicana. Los cronistas de arte y espectáculo los indican como el humorista más completo a Freddy Vera Goico. Este hombre, a pesar de que tenía un carácter bastante fuerte, pero este hombre era crítico, era un crítico social, o sea, manejaba los temas sociales. De repente hacía una comedia de un travesti, de repente una comedia personificando a un limpiabota, un personaje muy famoso, que así decir que era completo, animador, conductor, el más completo de la televisión dominicana, incluso se dice de América. Entonces, retroalimentando a los amables televidentes y de las redes sociales, Hugo Vera decía que a raíz de que entró a los medios de comunicación con su tío Freddy Vera Goico, que gozaba de una fama incuestionable y un gran nombre muy bien ganado en la República Dominicana, y él, con su carisma que lo tiene y sus condiciones que también la tiene, no se la vamos a quitar, se destacó rápidamente en el área de los vehículos de motor. Comenzó a dar una sesión comenzó a dar una sesión educativa, educando a la población de cómo cambiarle el aceite a los vehículos, si iban a viajar, cuáles eran los cuidados que había que tener, cómo revisar los frenos. Cayó en grasa el hombre, se pegó. Entonces ahí, a raíz de eso, se dio el salto a la política en el Partido Revolucionario Dominicano con Miguel Vargas Maldonado, y con el cual fue funcionario de la Cancillería de la República en el periodo de Miguel Vargas Maldonado. A raíz de eso se postuló como candidato a alcalde del Partido Revolucionario Moderno, que presentó una propuesta innovadora, brillante. Yo me atrevería a decir que una de las propuestas más brillantes, más innovadoras que ha presentado candidato alguno a la alcaldía, en este caso del Distrito Nacional, fue la que presentó Hugo Vera. Ahí no había desperdicio de cómo ordenar el tránsito, de reciclaje de la basura, de las cosas que yo recuerdo, de las vías. Es decir, que una propuesta sin desperdicio. Pero ¿qué pasa? Que cuando Hugo Vera comienza a destacarse en el Partido Revolucionario Dominicano como candidato, que ya le pusieron una serie de regidores, de repente lo a la Carolina. Ya Carolina era alcalde. Pues, señores, pues Hugo Vera se va con Carolina
y deja al Partido Revolucionario Moderno, ya que habían hecho una gran inversión en él, en vallas, publicidad, le habían puesto todos los candidatos a regidores. Eso significó un golpe bajo para Miguel Vargas y ese Partido Revolucionario Dominicano. Eso fue un golpe mortífero, porque el Partido Revolucionario ya desgastado, ya había sufrido la deserción y ya el PRM tenía fuerza, pero si había en un distrito, en un paraje, en un sector que estaba sonando el Partido Revolucionario Dominicano, era en el Distrito Nacional, precisamente porque llevaba como candidato a Hugo Veras, un nuevo relevo de la política dominicana, un nuevo conductor de radio, con ese programa de radio que tenía en ese momento que estaba en la cúspide, y por demás que viene de una familia muy respetada en la República Dominicana, sobrino de Freddy Veras Goico. Entonces decía que Hugo Veras, de repente, ya que ese Partido Revolucionario Dominicano y su presidente Miguel Vargas habían hecho una gran inversión, de repente lo soltó y se le fue con Carolina. Desde luego, Carolina era ya en el primer periodo que Carolina se presentaba como candidata a la alcaldía en el periodo 2020, sí, 2020-2024. Se fue con Carolina, desde luego le vio mayor posibilidad a Carolina, ya le hicieron al parecer una buena propuesta. Hugo Vera aceptó y soltó a Miguel Vargas y el Partido Revolucionario en banda. Recuerdo en aquella ocasión que la señora Angelita de Vargas le salió al frente a Hugo Vera a criticarlo y le dijo ingrato, una serie de improperios, muchísimas cosas. Pero donde quiero caer es que Hugo Vera era en ese momento uno de los prospectos mejor valorado que tenía la política de la República Dominicana, y un individuo que para la sazón no tenía tasa de rechazo, era un encantador de serpiente, un prototipo del que todo el mundo quería y aspiraba. Pero sucede que luego, después de ese salto que dio, logró encantar al presidente de la República, Luis Abinader, hasta que fue nombrado en el Intran. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se dio un adagio que siempre pronunciaba el extinto presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer Ricardo, y es el siguiente: si quiere conocer a Mundito, pues dale un carguito. Balaguer decía, si quiere conocer a Mundito, dale un carguito. Y eso se aplica mucho aquí en la política dominicana. Usted quiere saber si tiene un amigo, espere lo que tenga un cargo público. Ahí es que se conoce. Usted ve la gente muy afable, muy amigable, hasta que tienen un cargo público. De que tienen un cargo público, se olvidan de todo el mundo, se vuelven locos, buscan otros amigos, una serie de cosas. Entonces, de luego, después que bajan ahí, sí, andan buscando por otra vez. Pero el asunto decía que Hugo Vera ha sido una de las grandes decisiones a nivel político que ha tenido la República Dominicana, que no es el único, debo decir. Ahí está el caso también de Víctor Gómez Casanova, que en un momento determinado ese individuo tenía todo a su favor. Víctor Gómez Casanova en un momento tenía todas las expectativas de ser un gran político en la República Dominicana y se perfilaba incluso como presidente de la República, por lo menos llegó a ser diputado. Y ya usted ve cómo ha terminado. Entonces, lo que quiero decir con esto, que ese caso de corrupción que está envuelto el señor Hugo Vera decepcionó enormemente a la República Dominicana.
Recuerdo cuando se conoció esa medida de coerción, que había como un sentimiento así, como la gente cabizbaja, porque el pueblo dominicano apostó a ese joven, a Hugo Vera, se encantó con él y entonces ya lo estaban viendo como más allá de lo que era una postulación a la alcaldía del distrito o un cargo per se, sino que lo aspiraban más allá. Pero sucede que al parecer, parece que Hugo Vera en el primer intento metió la pata, y digo al parecer porque todavía hay que darle el beneficio que le da la ley que disfruta de lo que es la presunción de inocencia, que consiste en lo siguiente, en que todo imputado, hasta tanto no haya una sentencia evacuada por un tribunal que adquiera la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, pues hay que darle goza de la presunción de inocencia y eso hay que darle el beneficio. Pero lo cierto es que ya un tribunal de instrucción del Distrito Nacional le dio auto de apertura a juicio contra Hugo Vera y José Ángel Canaán, alias Jochi Gómez. De verdad que veremos en qué parará la cosa, pero todo apunta de que Jochi Gómez y Hugo Vera pueden ser condenados en un tribunal colegiado del Distrito Nacional. Señor director, vamos a una pausa. Vamos a una pausa, señor director. Navega con la mayor velocidad. Fibra óptica hasta tu hogar. 5 megas por 550 pesos. 8 megas por 750. 15 megas por 1,250 pesos. Impuestos incluidos. ¿Qué esperas? Tíranos por WhatsApp a 809-601-5091. Cable Onda Oriental. Fibra óptica hasta tu hogar. Aquí, en la escuela, aprendiste que un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente seguimos honrando a la patria, con el amor que nuestros héroes sembraron, dando siempre lo mejor de nosotros, para convertirnos en dominicanos al 100. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Entrar ahora con la materia prima. Saludos nueva vez con ustedes aquí. Vamos ahora a continuar con lo que es la materia prima de nuestro programa Impacto Semanal con Eddie Montero. La razón de ser, la razón por lo cual estamos aquí. Desde aquí queremos saludar a Nandy Cuevas. Gracias, Nandy, por estar presente y por escribirnos, por hacerse presente. Julio César Díaz Pérez, un abrazo, mi hermano Julio. Usted sabe que usted es mío personal, lo quiero mucho. Muchísimas gracias por ese apoyo incondicional, Julio, que me da día tras día. Te voy a llamar para que cuadremos el asunto de la empresa tuya, Julio. Aquí tenemos a no sé quién es esta persona, a Ocatu Tiempo. Muchísimas gracias. Me gustaría que me diga, ese Tony de allá de Herrera. Muchísimas gracias al hermano Tony de allá de Herrera. Gracias por estar pendiente siempre. También tenemos a @ Herrera, no sé quién es, si me
pudiera escribir su nombre, lo saludamos y muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Por aquí tenemos a arroba Jonathan Gómez. Jonathan Gómez, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Esa es la materia prima de nuestro programa, y como desde siempre también queremos saludar desde aquí a una legión de seguidores que tenemos allá en Villa Altagracia, encabezado por la joven Nandi. Estaremos por allá pronto. A mis gentes de Bonao y a la gente del Gran Santo Domingo, a los colegas abogados, que siempre están pendientes al contenido de su programa Impacto Semanal. Si usted no se ha suscrito, suscríbase a mi canal de YouTube y dele a la campanita y sugiéraselo a su contacto para que sigamos creciendo. Quiero decir también que la campaña a la cual le dedicamos un programa en la semana pasada no ha parado, es decir, seguimos con esa campaña, todavía ahora después de la campaña, con la campaña que estamos encabezando, ya arrancamos en las iglesias por la cual nos congregamos, en la campaña por la vida, en contra de la violencia y los feminicidios. Si me puede poner la cuenta ahí, señor director, para cualquier apoyo que nos quiera manifestar. Ya comenzamos con la campaña de oración a las 3 de la madrugada y desde aquí le hacemos el llamado a todas las personas de fe para que nos acompañen en esa gran jornada de oración a las 3 de la madrugada en contra de la violencia y los feminicidios, y la cual pretendemos extenderla por todo el país. Culminaremos con una gran marcha hasta el altar de la patria, ya tendremos un panegírico, haremos una oración reprendiendo ese espíritu de muerte y violencia, que a propósito de eso, no se quieren detener los hombres. En este fin de semana pasado, está bien ya, señor director, ocurrieron 2 hechos más. Y como decía, está bien, señor director, lo penoso es jóvenes de apenas 20 y algo de años, que eso no se veía antes, que antes normalmente los hombres que acudían a esa desgracia que enluta la nación, enluta las familias y aflige la nación, eran hombres de edad avanzada que casaban con mujeres muy jóvenes y cosas, pero eso es lo más grave del caso, una situación que los gobiernos no le tienen respuesta, a la sociedad como tal, las autoridades, y por eso es que estamos haciendo este llamado a que todos hombres y mujeres de bien, y sobre todo creyentes en Dios, hombres y mujeres de fe, se unan a esta campaña que nosotros estamos encabezando en contra de la violencia y los feminicidios, al cual le hemos denominado Cruzada por la Vida. Así que si usted es un hombre o una mujer que cree en Dios y que se identifica con esta causa que estamos abrazando, únase. Usted no puede llamar, señor director, el teléfono está en pantalla, usted se puede contactar conmigo a ese número que sale en campaña, 829-283-4287, para que se una a esta campaña que estamos cruzando en favor de la vida, en contra de la violencia y los feminicidios. Y recordándole a nuestros amables televidentes y de las redes sociales, señor director, que aquí en Cable Onda seguimos de madre. Las madres en Cable Onda no han pasado, sino que permanecen hasta el final de esta segunda semana de junio. Y usted, por tan solo mantener su cuenta al día, por instalar uno de nuestros planes o por referirle a un nuevo cliente, tiene la oportunidad de participar en la gran rifa que se efectuará de lavadora, Smart TV y computadora. Es decir que se le estamos poniendo fácil porque queremos que usted sea agraciado. Lo único que tiene que hacer es poner su servicio al día si ya lo tiene, o si no lo tiene, venga a solicitarlo o refiera a un amigo, a una amiga o a un vecino. En Cable Onda seguimos de madre. Por tan solo usted hacer una de esas 3 sugerencias,
tiene la oportunidad de participar en un sorteo de 3 lavadoras, 3 Smart TV y 3 computadoras. Así que únase a esta campaña de cable onda de madre. Gracias, señor director. Señores, estuvimos durante el fin de semana, específicamente durante el día de ayer, domingo 7 de junio, que hoy a la hora que estamos haciendo este programa en vivo es el día 8 de junio, que a propósito, hoy se cumple un año y fue en abril, mayo, 1 año y 2 meses ya de esa gran tragedia del caso Yesé. Parece mentira, pero qué pronto pasa el tiempo ahora. Es increíble, el tiempo ahora pasa volando, porque eso fue, uno se recuerda todo de esa noche. Yo recuerdo que cuando me levanté temprano, quién fue quien me dio esa noticia que me impactó tanto que me dejó como en vilo, y cómo estaba el país ese día enlutado, compungido, entristecido. Todo el mundo nada más se hablaba de eso, y parece mentira ya que tan rápido haya pasado 1 año y 2 meses. Entonces decía que en el día de ayer, domingo 7 de junio, estuvimos dándole seguimiento a lo que fue el torneo electoral de Lima, Perú. Es decir, el torneo electoral de Perú, más bien. Lima es la capital, donde participaban como candidatos Keiko Fujimori y Roberto Castillo. Pedro Castillo es el que está preso. Parece mentira, unas elecciones muy reñidas, muy compungidas, que quiero decir que es la segunda vuelta. La primera vuelta ya se había celebrado hace un par de semanas atrás. Me impacta mucho y me llama a la sazón algo que está pasando que está sucediendo, la tendencia que está sucediendo a nivel de Latinoamérica en lo que es los procesos electorales. ¿Qué me llama a colación en este caso? ¿Qué me llama mucho a la atención? Y es el hecho de que a medida que va pasando el tiempo en los procesos electorales a raíz de Latinoamérica, a medida que va pasando el tiempo, cada vez más las elecciones logran concitar menos atención entre la ciudadanía. Ayer lo que pudimos notar de esas elecciones de Perú fue la gran abstención que hubo en esas elecciones, en esa segunda vuelta de Perú. Mucho más incluso que la que hubo aquí en la República Dominicana en el 2024, que según el informe final solamente participó como un 45% del electorado. Quiero decir que en Perú, lo que se dice por ahí tras bastidores, que solamente participó como un 35% del electorado, lo que le da a esas elecciones una característica siguiente. Son elecciones, es decir, formales, son elecciones legales, pero el mismo hecho de que hayan participado, de que haya tenido unos niveles de atención tan alta, ya la hace ilegítima. Me explico a los amables televidentes y de las redes sociales. ¿Legales? Sí. ¿Por qué son legales? Bueno, porque se celebraron cumpliendo todos los parámetros de la ley. Se fueron a una primera vuelta, ninguno de los candidatos alcanzó el 50% más 1, que el sistema electoral de Perú en ese sentido se parece mucho al de la República Dominicana, es decir, concuerda con el de la República Dominicana, que si ninguno de los candidatos adquiere el 50% más 1 de los votos, pues se va a una segunda vuelta. Aquí, que quiero recordarle a los amables televidentes de las redes sociales que en una sola ocasión se ha ido, mire qué cosa,
ese sistema aquí en la República Dominicana se instauró a raíz en 1996, a raíz de las elecciones del 2000, a raíz de las elecciones de 1994, donde compitieron el doctor José Francisco Peña Gómez, para la época el doctor Balaguer, y en este caso Juan Bosch como candidato a la presidencia y Leonel Fernández como candidato a la vice. Que esas fueron unas elecciones muy incidentadas, que dejaron mucha huella, muchas laceraciones, en las cuales el doctor José Francisco Peña Gómez tuvo que convocar a los organismos internacionales y desde luego quedó prácticamente aceptando el doctor Joaquín Balaguer el Partido Reformista Social Cristiano, que ciertamente habían hecho fraude. Entonces, debido a esa situación, le recortaron 2 periodos de mandato al doctor Joaquín Balaguer, y ahí fue que entonces se llamó a elecciones en el 2000, en el 1996, que ya no viene el doctor Joaquín Balaguer, el doctor Juan Bosch, que era el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y el doctor Leonel Fernández, que para la época era un joven de 42 años que encantaba, que estaba en pleno vigor, que fue la revelación de la política del momento. Pero entonces, ¿qué sucede? Como ya en el Partido de la Liberación Dominicana ya se sabía de los problemas de salud que tenía Juan Bosch, incluso muchos mentales de bipolaridad, entre otros, pues a unanimidad eligieron a doctor Leonel Fernández como su candidato. Bueno, entonces ahí vino que ya todos sabemos, ningún partido político ni ningún candidato alcanzó el 50% más 1, es decir, el doctor Joaquín Balaguer, que en ese caso ya no aspiró más, el candidato fue Jacinto Peinado Garrigosa. Para los jóvenes que a lo mejor no conocen la historia reciente, Jacinto Peinado Garrigosa fue un vicepresidente de la República del doctor Joaquín Balaguer, un empresario muy respetado aquí en la República Dominicana, que en ese entonces era el propietario de la Delta Comercial, vaya la cuña. Pero ya se sabe, tras batidores se decía que Joaquín Balaguer nunca apoyó a Jacinto Peinado, sino que mandó a votar por Leonel y el partido. Y entonces, ¿qué pasa? El Partido Reformista, que era quien tenía la presidencia en ese momento, quedó en un tercer lugar. El PRD en la boleta en la persona del doctor José Francisco Peña Gómez quedó en primer lugar. Y el Partido de la Liberación Dominicana, que en ese entonces su candidato era el Pollito, de aquella época, el doctor Leonel Fernández. Recuerdo yo en el 96, siendo yo prácticamente un adolescente, en aquel basquetbolazo, que fue un encuentro que se celebró ahí en el Club San Carlos, un juego de baloncesto preparado por la Crónica del Espectáculo entre los peloteros, los deportistas y los artistas. Recuerdo cómo llevaron a Leonel ahí. En ese juego participó Sammy Sosa, que estaba en ese tiempo, comenzaba a decollar, y fue uno de la sensación. Iván Rodríguez, Henry Rodríguez, José Rijo. Pero decía que ahí llevaron a Leonel Fernández, que en esa época todavía tenía energía, estaba joven y se destacó, fue la revelación en la política con aquel lema de "Escúchame de nuevo", y que salía en un anuncio jugando baloncesto, el cual tiraba un tiro de 3 y lo encestaba. Eso fue toda una sensación para los que lo pudimos vivir, gracias a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Decía que como ningún partido alcanzó la victoria,
con el 50+1 de los votos. En este sentido, el Partido Revolucionario Moderno, en la persona del doctor José Francisco Peña Gómez, quedó en primer lugar. El Partido de la Liberación Dominicana, en la persona de Leonel Fernández, que fue la revelación, quedó en segundo lugar. Y el Partido Reformista Social Cristiano, quien para la sazón en el momento era el partido que estaba presidiendo la nación dominicana, pero ya el candidato no era Balaguer, sino que era Jacinto Peinado Carrigosa, a quien se dice que Balaguer no apoyó. Quedó en un tercer lugar. Entonces se celebró la segunda vuelta, si mal no recuerdo, el 20 de junio del 96. Entonces ahí fue José Francisco Peña Gómez, todo el mundo sabe, no logró armonizar nunca con el doctor Joaquín Balaguer. Esos fueron dos rivales antagónicos. Entonces, el doctor Joaquín Balaguer, por troncharle el paso al doctor José Francisco Peña Gómez, apoyó al Partido de la Liberación Dominicana y al doctor Leonel Fernández, a Jaime David Fernández Mirabal, que era el vicepresidente, que debo decir que más tarde, un año más tarde, el doctor Joaquín Balaguer dijo que se había arrepentido, que no se le ponía juguete 2 veces a niños desobedientes, a niños malos. El asunto es que Balaguer y el Partido Reformista apoyaron a Leonel Fernández del PLD. Todos sabemos, lo que conocemos la historia, lo que pasó, que comenzaron a perseguir a una gran parte de los dirigentes de ese partido. Unos cuantos fueron sometidos a la acción de la justicia, como fueron los hermanos Antún, Quique Antún y Tete Antún, entre otros. Ahí fue el caso que surgió de Frederick Mazurka en la Lotería Nacional del Haitiano, una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ganó el PLD en la segunda vuelta con el apoyo del Partido Reformista Social Cristiano. Parece mentira, ya ahora mismo, hacen 30 años, y debo decir que ha sido la única vez, en la única ocasión que la República Dominicana ha celebrado segunda vuelta, es decir, que los partidos del sistema electoral de la República Dominicana se han sabido granjear la situación para ganar adeptos y pasar en las primeras vueltas. Luego después ahí, en el 2000, llegó Hipólito que debo decir a los amables televidentes y de las redes sociales, que Hipólito no alcanzó el 50%+1 de los votos. Hipólito alcanzó el 49 punto y pico. No pasó, es decir, que si el PLD hubiera querido, si el PLD hubiese forzado, había que ir obligatoriamente a una segunda vuelta, pero entonces sucede que Balaguer le dio su apoyo a Hipólito de manera pública, y entonces eso hizo que Danilo Medina, que había sido el candidato de la Liberación Dominicana para el año 2000, y había resultado derrotado por Hipólito Mejía, pues tiró la toalla y dijo que no valía la pena, y cosas quiero decirle a los amables televidentes de las redes sociales y a las jóvenes que no conocen la historia reciente, que esas han sido una de las elecciones más agresivas, más reñidas, con más violencia, esas elecciones del 2000, entre Hipólito Mejía y Danilo Medina, donde hubo varios muertos en la campaña por diferentes litorales del país, porque ahí se suscitó en esas elecciones del 2000 que ambos candidatos como que tenían
ciertas debilidades y entonces el contrario lo atacaba por ahí. Ahí fue que surgió la frase de, a Danilo, a ese lo tengo yo agarrado por el pichirrí. Pero ¿qué pasa? A esa gente de Danilo no se le podía decir eso, que Hipólito lo tenía agarrado por el pichirrí, porque se ponían furiosos. Entonces, con todo el respeto, pero debo decir las cosas como son. A Hipólito le sacaron una canción que decía, mi papá tenía un burro, y donde quiera que pasaba la campaña de Hipólito, que le sacaban ese tema, esa frase, eso era esa gente a pelear. Yo creo que esa fue la última campaña, vamos a decir ya reñida, que ha pasado aquí en la República Dominicana, donde sí y todavía había como una enemistad entre los partidos políticos que se estaban disputando la presidencia de la República. Una elección sangrienta, disputada, muy atacada, esas fueron las elecciones del 2000 en la República Dominicana. Lo demás es historia. Entonces, continuando con las elecciones del Perú, quiero decir que esas elecciones se caracterizan por la gran abstención que hubo entre la población, que dicho sea de paso, no parecía que Perú estaba cursando unas elecciones nacionales, sino que parecían más bien unas elecciones de un gremio. Entonces decía yo ahorita que el mismo hecho de que, según dicen los expertos, los analistas en la materia, y según las encuestas, o sea, solamente votó el 35% del electorado de ese país, lo que constituyen esas elecciones, como decía ahorita, en unas elecciones legales, pero sin legitimidad. ¿Por qué sin legitimidad? Ya dije ahorita por qué legales, lo repito, porque fueron convocadas cumpliendo todas las características de la ley, pero ilegítimas. Son ilegítimas porque no contó con la mayoría de la población del electorado de esa república. Y eso me preocupa mucho, esa tendencia que van tomando a nivel electoral todos estos países de Latinoamérica. Como decía, aquí en la República Dominicana, en la pasada contienda, se dice que apenas participó como un 45%, ahora en Perú como un 35%. Quiere decir que ahora hay un sector de la población, específicamente el sector joven, que no se está interesando por la política. Y eso se está dando a nivel de Latinoamérica, y aquí en la República Dominicana no es la excepción. Los partidos políticos, en la medida que va avanzando el tiempo, cada día más y más se desgastan más, la gente va perdiendo la confianza, la fe y el respeto en esos partidos políticos y en sus líderes, y se está quedando sin participar. Pero entonces, decía que otro ingrediente que me preocupa bastante, el hecho de que la juventud de ahora no se está interesando por la política. Cuando uno era niño, cuando uno estaba creciendo, ya uno llevaba eso en la sangre. Yo recuerdo el caso mío, que de muy temprana edad, en mi casa, eran del Partido Reformista y uno andaba con su bandera en el campo. Esa bandera uno andaba con ella en tiempos de elecciones. Se dividía ese poblado en dos, entre reformistas y PRDistas, porque el Partido de la Liberación Dominicana todavía en ese poblado no había concitado tanta simpatía. Pero ahora sabemos desde luego que los tiempos van cambiando, no son los mismos tiempos de cuando quien habla se estaba creando, porque en aquellos tiempos no se contaba todavía no había internet, no había redes sociales, que eso es parte de lo que está pasando. ¿Qué pasa? Uno prendía la televisión y lo que veía era política. Yo recuerdo en ese Canal 4, que era el que más se veía allá,
En mi casa entraba el 2 también así, a veces. Entonces, desde que uno prendía la televisión, uno veía a José Francisco Peña Gómez o a Jacobo Masluta, todos esos líderes, Milagro Ultivo. Entonces, eso era lo que se veía política y todo el mundo quería ser político. Pero ¿qué pasa? Que con el pasar de los años, con todas esas decisiones que la población ha ido sufriendo de parte de los políticos que han gobernado, pues el pueblo ha ido perdiendo el deseo de involucrarse en la política. Una de esas grandes decisiones que se ha perdido, yo pudiera decirle con el respeto, sin intención de animadversión, y es el mismo caso de cuando surgió Leonel en el 96, porque cuando surgió Leonel en el 96, yo recuerdo que el día que la Junta Central Electoral proclamó al doctor Leonel Fernández como candidato ganador, todo el mundo estaba celebrando, señores. Eso fue una sola celebración a nivel del país. Hasta lo contrario celebraron ese triunfo de Leonel Fernández, hasta los mismos PRDistas, los reformistas, porque Leonel surgió así como un salvador, con un encanto, un carisma, y todo el mundo tenía como que el pueblo depositó como demasiada esperanza en Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿qué sucede? Que el gobierno de Leonel Fernández del 96, que si algo bueno hay que decir que fue menos corrupto que los dos últimos, pero no llenó las expectativas que la población dominicana tenía, y fue que se comenzaron con la privatización de lo que fue la CDE, que era una empresa grandísima que servía de fuente de empleo específicamente al Gran Santo Domingo. Lo privatizaron, tiraron muchísima gente a la calle, estaba Dominicana de Aviación, estaba Molino Dominicano, entre muchísimas empresas. Entonces comenzaron con el lema de la privatización, que le vendieron a la población dominicana como que esa era la solución para que el país funcionara, para tener un país con mayor desarrollo, con mayor riqueza. Y al fin y al cabo, cuando terminó ese periodo del 96-2000, terminó con una gran decepción para la República Dominicana y se vio disminuida grandemente la popularidad para la época de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana. Pero entonces, ¿qué sucede? Que en el 2000 se juramenta Hipólito Mejía, que hizo un gobierno muy bueno en los primeros 2 años, donde todo estaba barato, había abundancia de todo. Pero entonces, ya a raíz del 2001, del 2002, a final de 2002, específicamente en el 2003, comenzó el problema de los bancos, en ese entonces del Banco Banenter, el problema con Bae Figueroa, comenzaron muchos productos de primera necesidad escasear, como el azúcar, el gas. Terminó ese gran gobierno que había hecho Hipólito en los primeros 2 años, terminó con una gran debacle. Entonces ahí el pueblo volvió a Leonel otra vez, que se le vendió al pueblo como el gran salvador, como que era el único que sabía gobernar y que estaba en capacidad. El dólar se disparó en darle estabilidad a la República Dominicana y se volvió a Leonel. Entonces ya me dice el señor director que tengo que marcharme. Seguiremos abordando y desarrollando este tema en el siguiente programa. Entonces decía que la juventud de ahora, además de que en ese tiempo no había redes sociales, que debo decir, la juventud de ahora está como está muy entretenida en ese asunto de las redes sociales. Los jóvenes de ahora no aspiran a ser grandes políticos como antes. Ahora los jóvenes de ahora lo que están en redes sociales, en YouTube,
en Instagram y en los que aspiran es a ser influencer, por lo menos influencer ahora, que antes era, en un tiempo era chispero, y no se están interesando por la política. Esa es la realidad. Lo que me preocupa esa situación, porque si no hay relevo, desde luego, el futuro es incierto. Nada, los amables televidentes, quiero decirles que hemos terminado por hoy. Le pido que por favor que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube, dándole a la campanita y enviándoselo a su contacto, a sus amigos, a sus familiares, para que seamos más y sigamos creciendo. Desde aquí su servidor Edwin Montero le dice, hasta la próxima, nos vemos y bye bye.